Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra capacitación de ergonomía en el home office. La agenda, recordamos el tener la cámara apagada para que la conexión de internet esté fluida y también mantener el micrófono desactivado para así evitar interferencias. La agenda del día de hoy vamos a ver de manera general qué es la ergonomía para más o menos situarnos. Vamos a observar algunos ejemplos de puestos de trabajo, tanto del puesto como de las posiciones que podríamos adoptar. Y finalmente las recomendaciones finales. Entonces, seguimos. La ergonomía es una palabra que proviene del griego que une dos conceptos. Ergo, que significa trabajo, y nomos, que significa leyes. Y si los juntamos, vendrían a ser las leyes para el trabajo. ¿Por qué se crearon estas leyes para el trabajo? Porque se dieron cuenta las personas, los empresarios, los trabajadores, se dieron cuenta de que si tu puesto de trabajo no ayuda a tu posición, a cómo tú te sientes, tu productividad baja. Y por lo tanto lo que querían lograr era mantener la salud y seguridad del trabajador y a la misma vez también mantener o aumentar la productividad. La ergonomía estudia tres factores: los trabajadores sobre sus aptitudes físicas y psicológicas, la tecnología como herramientas, máquinas, equipos, computadoras, mouse, teclado, todos los accesorios que podríamos tener, y el trabajo en sí que se desarrolla el trabajador con la tecnología. Y se tiene que tomar en cuenta lo que es la carga física, la carga mental o psicológica y el ambiente donde se desarrollan estas actividades. Lo ideal es lograr un balance que viene a ser la intersección de las tres. La ergonomía sirve para adaptar el puesto de trabajo a la persona y no la persona al puesto de trabajo. Porque yo puedo tener una mesa y una silla, pero si esa mesa y una silla es de, por ejemplo, imagínense un mobiliario de un colegio de inicial, donde la silla es chiquitita y la mesa es chiquitita. Yo soy un poco grande, pero una persona adulta de tamaño promedio, ¿podría trabajar en esa mesa? No. ¿Por qué? Porque va a tener las piernas flexionadas en mayor grado, va a tener que flexionar la espalda, va a tener que agacharse con mayor frecuencia y por lo tanto lo que se debe hacer es adaptar el puesto de trabajo a la persona. No es que yo que solamente hay esa silla, ok, le partimos las piernas para que entre. Así no funciona. Por eso es que ahora las sillas de escritorio, por ejemplo, tienen una altura regulable tanto en el asiento, en los posabrazos y en el reposa de la espalda. ¿Okay? Podemos adaptar estas sillas, vienen ya con medidas preestablecidas para que puedan funcionar para distintos tipos de cuerpo. ¿Cuál es el objetivo de la ergonomía? En primer lugar, adaptar el puesto de trabajo al trabajador. Si mi puesto de trabajo está adaptado correctamente, voy a evitar una fatiga y estrés. Recordemos que el estrés no solo sucede porque tengo de repente mucha carga de trabajo, no me puedo concentrar, sino porque ay, me duele la espalda, ay, me duele la pierna, ay, me duele el brazo, ay, me duele la muñeca. Y todo eso va sumando, generando una mayor cantidad de estrés. La ergonomía también busca brindar herramientas y o técnicas para la seguridad del trabajador. Herramientas como, si yo trabajara solo con la laptop, voy a comenzar a tener de repente molestias en los brazos porque voy a estar usando el mousepad y el teclado de la laptop. Pero si yo conectara de repente un mouse anexo, un teclado por separado, ese mouse tiene el reposa muñeca y así sucesivamente diferentes tipos de accesorios, vamos a poder reducir el disconfort y aumentar nuestra salud y seguridad mientras estemos trabajando. Y todo esto va a ayudar a que nuestra productividad se mantenga o inclusive aumente. ¿Ok? Algo importantísimo de recordar es que la ergonomía se viene trabajando desde que comenzó a existir el ser humano. El ser humano creaba herramientas que se adaptaban a sus necesidades y no las encontraba para usarlas. ¿Ok? Siempre se ha ido adaptando todo lo que nosotros vamos usando. Seguimos entonces. Vamos a observar algunos lugares y vamos a ver qué opinión podríamos tener de ellas. ¿Qué les parece esta oficina, ¿no? Que una persona
ha instalado en su casa. Ok, muy bien, vemos iluminación, vemos que de repente la silla no se ve tan ergonómica, ¿no? Vamos a usar esa palabra porque de repente es cómoda si es que yo me echo a ver televisión o a leer una revista, pero de repente no es cómoda al momento de trabajar. Entonces aquí a simple vista podemos ver 3 aspectos sobre la computadora. En primer lugar, que está demasiado alta en relación al asiento del sillón. Está lejos también del sillón y como podemos ver aquí, estas barandas o estos parantes de la silla no van a permitir que ingresen debajo de la mesa que tiene estos cajones, haciendo que la distancia se mantenga y no pueda reducirla. Si yo quiero acercarme, voy a alejar mi espalda del respaldar del sillón, no teniendo así apoyo lumbar. Y con respecto a la posición de los brazos, vemos que no hay mouse ni teclados externos. Aunque parezca algún accesorio ya muy trillado, es bastante útil porque nos va a permitir determinar la distancia según mi brazo de yo, persona que estoy usando la computadora, que va a ser mucho más cómodo. Y de la misma manera, esa bandeja para el teclado, que generalmente está un poco más abajo de la mesa principal, también permite que nuestro hombro o nuestro brazo completo se mantenga en un ámbito, en un ángulo de 90. ¿Qué otro factor vemos? Justo lo que mencionaban ahí, la silla. Es una silla de mimbre, que más parece sillón, que no tiene un soporte en la espalda, tiene una altura incorrecta con respecto a la mesa y la parte del asiento es muy largo. ¿Y qué pasa cuando el asiento es muy largo? Nos va a generar una presión en la parte posterior de los muslos al momento que estemos sentados. Si bien tenemos que estar en una habitación iluminada, esto no necesariamente significa que tiene que haber luz por todos lados porque me va a generar un resplandor o un brillo directo a los ojos, lo que va a hacer que se canse más mi vista y que a largo plazo de repente necesito utilizar lentes. Entonces, lo recomendable es que la luz siempre entre de manera perpendicular, es decir, de lado a donde está la computadora. Por ejemplo, esta ventana estaría bien y esta no, porque esta estaría dándole el brillo directo a los ojos a la persona o el brillo a la computadora. Lo recomendable acá también sería poner de repente unas cortinas de tono claro para que la luz no entre directamente, sino que se atenúe un poco por una cortina un poco de repente blanca y ligera, ¿no? No un blackout. Finalmente, también tenemos el tema de que no tenemos documentación o archivos al alcance. ¿Qué va a significar eso? Si bien va a motivar a que yo me pare para traerlo, imagínense que yo tenga que estar parándome a cada rato, ¿no? Me va a generar un desgaste. Seguimos. Vemos aquí el tema de la iluminación. Vemos una ventana que podría estar en una buena posición, pero no me brinda la iluminación necesaria. Tengo también 2 lámparas que están alumbrando hacia arriba en vez de estar alumbrando hacia abajo, que es donde estaría mi zona de trabajo. Y tengo esta ventana que está detrás de la computadora, generando de repente un brillo directo a mis ojos, causando molestia y fatiga visual. Lo que decíamos del escritorio, que está muy alto, tiene una cajonería o estos cajones que vemos acá abajo que podrían dificultar el que de repente si yo pongo un cojincito para subirme a silla o el lugar donde estoy sentado, mis piernas chocarían con esta sección de acá. Lo que mencionaban también de la silla, que no es ajustable, no me va a brindar soporte lumbar, no tiene apoyabrazos y voy a tener que de repente ponerle un cojín abajo, un cojín atrás, etc. En este caso de aquí, ahora vamos a ver posturas. ¿Qué creen? Bueno, ahí las bolitas les dicen algo, ¿no? Pero ¿qué creen que está pasando ahí con ese señor que parece muy feliz, pero yo creo que solo para la foto? Miren sus brazos, miren sus piernas. Tenemos que el teclado está muy alto, porque lo recomendable es que nuestro brazo forme un ángulo de 90 grados. Entonces acá vemos que está completamente obtuso, ¿no? Este ángulo. Tenemos que el monitor está muy bajo. ¿Y qué genera eso? Que el señor esté mirando hacia abajo. Lo ideal es mirar hacia el frente y de repente un poquito más arriba para evitar molestias en la parte de la nuca, del cuello, tensiones, etc. Lo que bien decían por ahí, que está sentado demasiado lejos de la mesa. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Que nos estiremos para poder llegar al teclado, que nos estiremos para llegar al mouse.
O que inclusive nos estiremos si es que algo está muy pequeño en la pantalla, ¿no? Y nuestro cuello también se va a estirar. Y vemos aquí que sus piernas están flexionadas en un ángulo agudo. Lo ideal es que sea completamente recto, de repente un poquito más, un poquito menos, pero no así de pronunciado. ¿Por qué? Porque generamos tensión, molestias en la parte posterior de los muslos. ¿Ok? Seguimos en la siguiente postura. A ver, este señor de acá, ¿qué le vemos? Muy bien con el tema de la luz. De repente, como la mampara que tiene atrás es muy grande, la luz que está entrando es demasiada. La posición está correcta, pero de repente cubrirla un poco con cortinas. ¿Para qué? Para dosificar la cantidad de luz que está ingresando y así evitar molestias. ¿Ok? Si vemos bien la postura de este señor, ahí mientras se termina de completar, vemos que está sentado, como decíamos, en un sillón de sala que tiene una mesa de centro súper baja, lo que va a causar que el señor de repente abra un poco sus piernas, apoye sus brazos. De esta manera es como si estuviera usando un reposabrazo en sus rodillas, generando presión para poder llegar de manera más cómoda, entre comillas, al teclado. Lo que causa esto es que la cabeza mire hacia abajo, tensionando hombros, manteniendo un ángulo obtuso de brazos, y vemos nuevamente las piernas completamente flexionadas en ángulo agudo. ¿Ok? Lesión, lesión, lesión. Imagínense que estos 6 meses hubiéramos estado en esta posición. Ya nos dolería todo, ¿verdad? Finalmente, tenemos esta tercera postura. No se dejen guiar de que es un niño. Muchos nos vamos a dar cuenta después de esta charla que nuestra mesa está más arriba que nuestro brazo, y lo ideal es que esté a la misma altura para poder generar un ángulo recto. ¿Qué es lo que vemos aquí con esta persona? Tenemos una silla que tiene el asiento muy bajo y por lo tanto la persona se encuentra por debajo del nivel de la mesa. Una silla que tampoco da soporte lumbar a este tipo de persona. Es una persona muy pequeña, es un niño que está usando una silla de adulto y por lo tanto no va a haber compatibilidad entre el soporte adecuado que debería tener. Muy bien, el tema de la luz está dando directamente a los ojos del niño, causando de que se sobreesfuercen para poder ver la pantalla. Tenemos aquí lo que les comentaba, que el nivel del codo está justo debajo de la mesa. Entonces tenemos un ángulo muy agudo, generando esta presión, esta bendita presión, ojo con esta presión, que puede causar a largo plazo los temas del túnel del carpo, entre otras lesiones que necesitan terapia para poder arreglarse. ¿Ok? Podríamos decir, entre comillas, que el tamaño o la altura del monitor está correcto para esta persona. Si fuera una persona mucho más grande, estaría mirando hacia abajo. ¿Ok? Y como esta persona es muy chiquita, lo más probable es que sus pies no lleguen de manera adecuada o estén flotando, generando presión en la parte posterior de los muslos. ¿Qué factores debemos, o más que debemos, considera la ergonomía? Entre todos los factores, porque la ergonomía se divide en 5, la ergonomía de posición y esfuerzo, la ergonomía ambiental, no del árbol, sino al ambiente al que está situado la persona, la ergonomía temporal, donde se establece, ¿no? Por eso es que tenemos jornadas de 8 horas y no jornadas de 24 horas, porque necesitamos un descanso para poder recuperar nuestra fuerza. La ergonomía cognitiva sobre el tema psicosocial y la ergonomía social, que es para el tema de las personas de habilidades especiales o adultos mayores que aún están trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿qué factores consideramos? La ergonomía, en primer lugar, considera lo que son posturas y pausas activas. De nada me sirve tener la mejor silla, el mejor escritorio, el reposapiés, el reposamuñecas, el reposamuñecas para teclado, etcétera, 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 si yo no lo voy a usar de manera correcta. Tengo que tener la postura correcta, acordarme 90-90, 90 grados en los codos, 90 grados en las piernas. Espalda recta, cuello, ni muy abajo ni muy arriba, a una distancia considerable. Y hacer mis pausas activas. Si yo estoy 8 horas en la misma posición, ni me voy a poder levantar. Necesito hacer pausas activas, no pasivas. ¿Cuál es la diferencia? Pausas activas, hago mis ejercicios, me doy una caminata ahí dentro de mi casa. Pausas pasivas,
Me levanto y me echo al sillón a ver televisión. Ahí no estoy ayudando en nada a mi cuerpo porque necesita moverse. Ahora sí, una buena silla o adaptar la que tengamos. Si yo tengo mi silla de comedor, de repente, como el asiento es muy duro, le voy a poner un cojincito abajo. No tengo apoyo lumbar en esa silla, le voy a poner, me cojo mi almohada de mi cuarto, la pongo, me cojo el cojín de la sala y lo pongo. De tal manera que lo podamos adaptar. Mi monitor está muy bajo, cojo un par de libros y levanto la altura del monitor. No sigo trabajando con el teclado del laptop, conecto un teclado y un mouse externo. De esa manera voy a poder nivelar la distancia a la que voy a poder trabajar. Temperatura y ventilación. Un lugar tiene que estar correctamente ventilado. No podemos estar en un lugar con el aire viciado. Nos va a generar un estrés. Tenemos que mantener una temperatura confortable. Si hace mucho frío, me agarro una mantita. Si hace mucho calor, abro mi ventana. Siempre cuidando el tema de la iluminación. Tenemos el tema del ruido. Yo sé que es difícil en casa buscar un lugar que no tenga ruido. Los que tenemos o los que tienen hijos, podemos ver que los niños están corriendo por todos lados haciendo bulla. Los que tienen televisores por todos lados, el televisor a máximo volumen. Entonces, lo ideal es escoger un lugar que tenga la menor cantidad de distracciones posible. Idealmente también es conversar con los niños, explicarles de que estamos haciendo nuestras labores diarias. Si bien podemos usarlo de excusa para nuestra pausa activa, pero también deben de tener en cuenta, y ellos con la práctica, acuérdense que somos seres humanos de costumbre, ¿no? Que poco a poco nos vamos acostumbrando a saber que si papá, mamá está trabajando, te dan una seña o algo, pero sin hacer mucho ruido, ¿no? Hay casos que ya, bueno, se golpearon, lo que sea, y obviamente tenemos que atender, pero siempre podemos manejarlo poco a poco para poder lograr esta costumbre, estos hábitos que nos van a ayudar también a nosotros y así vamos a reducir nuestros niveles de estrés. El tema de horarios. Sé que cada uno maneja sus horarios de acuerdo a las necesidades en casa, pero es importante mantenerlos. Si yo me levanto a las 12 del día y voy a trabajar de largo hasta las 10 de la noche, o hasta las 8 de la noche haciendo mis 8 horas, debo mantener ese horario. Ya depende mucho cómo lo están manejando de manera interna en la empresa. Pero siempre manteniendo un horario. No puede estar un día trabajo en un horario, otro día trabajo en otro horario, otro día en otro, y no hay un orden. No como a la misma hora, no desayuno a la misma hora, y eso también a largo plazo va a causar no solo molestias físicas, sino también de repente internas, ¿no? Tema de gastritis, entre otras cosas. Y finalmente el tema de iluminación, que ya lo hemos visto bastante, tenemos que evitar los destellos directos a la pantalla, si es que la ventana está atrás mío, o directos a mis ojos, si la ventana está delante mío. ¿Ok? Lo ideal es que la computadora esté girada y se le dé la iluminación de costadito. Para de esta manera evitar los destellos. ¿Cómo concluimos? ¿Cómo evitamos las lesiones? Corregimos nuestras posturas incorrectas, implementamos cualquier mecanismo, herramienta que nos pueda servir, como ya hemos visto en estos casos, y mantenemos nuestras pausas activas, no pasivas, por favor. Así que mantenemos nuestras pausas activas, no una vez al día, sino cada cierto tiempo durante el día. ¿Por qué? Porque paramos en una misma posición y ni cuenta nos damos. ¿Ok? Realizamos las pausas que necesitamos. Pero, como les digo, tienen que ser activas. Mis estiramientos, mis ejercicios de flexión, de relajación muscular, entre otras cosas. En vez de las pasivas, de echarse a la cama, echarse a ver televisión y no mover el cuerpo, que es lo que verdaderamente necesitamos. ¿Ok? Finalmente cierro con esta frase de a veces me siento mal, entonces acomodo la silla y me siento bien, ¿no?